En este video vamos a hablar sobre lo que son las historias de usuario y para empezar pues vamos a comenzar con un poco de contexto histórico. Por ejemplo, ¿sabían que el 70% de los proyectos de software fallan porque no entienden lo que realmente necesita el usuario? Pues vamos a descubrir la herramienta que revolucionó el desarrollo de software y que todo programador debe de dominar. Primero vamos a empezar con la historia. Las historias de usuario nacieron en 1997 con Ken Beck y él desarrolló el Extreme Program, pero realmente se popularizaron con el Manifiesto Ágil en 2001. Antes de esto, los equipos escribían documentos de requerimientos muy extensos de hasta 200 páginas que nadie leía. La historia de usuario surgió como una reacción a esta complejidad innecesaria. La filosofía de ellas es simple: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Las historias de usuario ponen al usuario en el centro del desarrollo. Como definición, vamos a tener que una historia de usuario es una descripción informal y natural de una característica del software, escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es crear entendimiento compartido entre desarrolladores, clientes y stakeholders. Y aquí observamos su estructura básica, que sería: como un tipo de usuario o rol específico del sistema, quiero realizar una acción o funcionalidad para obtener un beneficio o valor de negocio. Esta estructura no es casual, cada componente tiene un propósito específico en el proceso de desarrollo. ¿Quién va a construir estas historias de usuario? En realidad, las historias de usuario no solo las escribe el programador, es un trabajo colaborativo. Los roles que se involucran en este proceso es el Product Owner, que define qué se necesita, los desarrolladores, que van a aportar la perspectiva técnica, los usuarios finales, que van a validar las necesidades reales, los diseñadores de experiencia de usuario, que van a aportar usabilidad, y los stakeholders, que van a definir el valor de negocios. En equipos académicos todos deben de participar. Algunos de los atributos esenciales que deben de tener las historias de usuario son los atributos INVEST. Este conocimiento fundamental básicamente trata sobre, o bueno, las siglas de este concepto INVEST sería: I, son independientes, no dependen de otras historias; N, son negociables, pueden discutirse y modificarse; la V es que son valiosas, aportan valor al usuario final; E es que son estimables, se puede calcular su esfuerzo; S es que son pequeñas, caben en una iteración; y T es que son testeables o que se pueden probar. Entonces tienen criterios de aceptación claros. Por ejemplo, vamos a revisar este primer ejemplo, que sería un sistema académico. Este sistema sería un sistema de gestión académica y la historia de usuario podría ser: como estudiante universitario quiero consultar mis calificaciones en línea para hacer seguimiento de mi rendimiento académico. Aquí es importante notar que la historia no dice ni menciona, por ejemplo, una base de datos, no especifica la tecnología con la que se va a desarrollar, no describe la interfaz, no indica algoritmos. La historia de usuario son un qué, no el cómo. El cómo es el trabajo del desarrollador. Adicionalmente, las historias de usuario van a tener criterios de aceptación detallados. Los criterios de aceptación son la clave para que funcione, y para ellas se usa el formato BDD, que sería Behavior Driver Development. Por ejemplo, los criterios de aceptación para la historia de usuario, que se revisó anteriormente en esta diapositiva, serían: dado que soy un estudiante autenticado, cuando acceda a la sesión Mis calificaciones, entonces veo todas mis materias del semestre actual. Dado que tengo calificaciones registradas, cuando selecciono una materia, entonces veo el detalle parciales, tareas y exámenes. Dado que no tengo calificaciones en una materia, cuando la consulto, entonces veo calificaciones pendientes. Dado que el sistema está en mantenimiento, cuando intento acceder, entonces veo el mensaje de sistema no disponible. Estos criterios de aceptación nos van a servir para validar que ese requerimiento específico se cumple. Yo, al momento de estar revisando y haciendo mis pruebas, voy a validar cada uno de estos criterios, y si se cumple, esa historia de usuario
está resuelta y paso a resolver otra pequeña historia de usuario. Entonces, como una pequeña guía, aquí tenemos las mejores prácticas que tendríamos que estar implementando. Por ejemplo, como guía para programadores principiantes, podríamos generar una historia de usuario por cada funcionalidad programada. No escribir como usuario quiero un sistema completo de ventas. Sería mejor como vendedor quiero registrar una venta para actualizar el inventario y así detallar cada funcionalidad específica. Tampoco hay que incluir detalles técnicos. Como usuario quiero un botón con Ajax que llame al API REST. Eso sería algo incorrecto y más correcto sería decir, como cliente quiero agregar productos al carrito para comprar varios artículos. Y un tercer punto sería enfocarse en el valor. Siempre pregúntate por qué el usuario necesita esto que estoy desarrollando o esta funcionalidad. Y también deben de tener un tamaño adecuado. Si la historia toma más de una semana, se debe de dividir y hacer más pequeña para cumplir precisamente con los criterios que se mencionaron anteriormente. Aquí vamos a revisar otro ejemplo. Por ejemplo, sería una app móvil de una biblioteca. Aquí tendríamos una historia de usuario principal que sería, como estudiante de ingeniería, quiero reservar libros desde mi celular para asegurar disponibilidad antes de ir a la biblioteca. Y tendríamos a su vez varias historias relacionadas, por ejemplo, buscar libros por título o por autor, ver disponibilidad en tiempo real, cancelar reservas, recibir notificaciones de vencimiento. Adicionalmente, vamos a tener también criterios de aceptación clave. Dado que busco un libro específico, cuando escribo el título, entonces veo resultados con disponibilidad actual. Dado que un libro está disponible cuando presiono reservar, entonces se reserva por 24 horas. Dado que ya tengo 3 reservas activas, cuando intento hacer una cuarta, entonces veo límite de reservas alcanzadas. Entonces todos estos criterios están relacionados con mi historia principal. Y si esta historia principal detecto que es muy grande, la puedo dividir para hacerla más pequeña y cada historia va a tener sus criterios independientes. ¿Cuáles serían algunos errores comunes las primeras veces que realizamos historias de usuario? Por ejemplo, un error es que la historia sea demasiado técnica. Como administrador quiero una función que ejecute un procedimiento almacenado para generar reportes. Eso sería muy técnico. Algo correcto sería, como administrador académico quiero generar reportes de notas por semestre para evaluar el rendimiento de los estudiantes. No está diciendo cómo lo hago ni está mencionando tecnologías asociadas. Otro error es que la historia sea demasiado general. Como usuario quiero que el sistema funcione bien. Eso no me dice mucho, es algo ambiguo. Otro error, que no tenga criterios de aceptación. Nunca debemos de entregar una historia sin criterios de aceptación porque no podemos, si las entregamos de esta forma, no podemos validar que se cumple o no esa historia de usuario. Otro error, que ya está más relacionado con una metodología ágil, sería confundir épicas con historias. Una épica es un conjunto de historias relacionadas y es un proceso mucho más grande. Una épica se divide en historias independientes y más cortas. Entonces sería otro error común. Algunas herramientas que se pueden utilizar para realizar las historias de usuario que están disponibles en línea, por ejemplo, es Trello, GitHub Projects, Notion o Miro. Y bueno, la plantilla recomendada para realizar las historias de usuario sería la que se muestra en pantalla, agregar un título a la historia de usuario y poner como tipo de usuario quiero funcionalidad para obtener un beneficio. Adicionalmente agregar los criterios de aceptación, que son las listas de condiciones que cumplen esa historia de usuario. Se puede opcionalmente agregar una prioridad alta, media, baja, que eso nos va a ayudar después en un proceso de ingeniería a establecer prioridades y qué historias se deben desarrollar primero. Y podemos estimar también con ello el tiempo de desarrollo de esta historia de usuario. Algunas de las mejores prácticas sería colaboración activa, interacción continua, priorizar claramente, documentar simple y una validación constante. Aquí se muestran algunos recursos que pueden consultar. Y si tienen alguna pregunta, pues solamente sería cuestión de agregarla en la sección de comentarios. Y bueno, con esto terminaríamos este breve video sobre historias de usuario.